Y vamos a continuar con nuestra serie que iniciamos hace 8 días. La serie se titula Principios de Autoridad. El tema número 2 se titula Rebelión a la máxima autoridad. Rebelión a la máxima autoridad. En el tema 1 que hablamos hace 8 días, dejamos bíblicamente establecido, sin lugar a dudas, de que Jesús es la máxima autoridad de todo el universo. ¿Cuántos dicen así es? No queda la menor duda. Dios creó el universo y por razón de creación, Él es el dueño. Al crear el universo, ejerció su autoridad y su gobierno, porque gobierno, el reino de Dios es gobierno, y Dios es un legislador, pero también es un Dios de orden. Y las leyes que Él estableció para gobernar su reino, pues es para mantenerlo en orden. De ahí que tomamos el título de la serie Principios de Autoridad. Ahora bien, bajo la autoridad de Dios, antes de la creación del hombre, estaba la creación angelical y existía. ¿Cuántos años, cuántos siglos para nosotros o milenios? No se sabe. Pero ya estaba ahí la creación angelical. Dios delegó de su autoridad a un grupo de ángeles a los que llamó arcángeles, entre los que la Biblia menciona está el arcángel Miguel, que significa guerrero, es decir, Miguel es el comandante de los ejércitos celestiales y él tiene autoridad sobre los ejércitos de Dios, los ejércitos celestiales. Tenemos a Gabriel, que es el comandante de los ángeles mensajeros, y tenemos a Luzbel, que es el comandante, el portador de la luz, un arcángel creado por Dios con una sabiduría que le dotó a Luzbel impresionante, con una creatividad, con la belleza de la música, director de las huestes celestiales. Algunos teólogos dicen que él era el que guardaba o estaba a cargo de la dirección de los coros celestiales, que duró, no tenemos la fecha. Bien, Luzbel, según la Biblia, parece ser que era el más hermoso de todos los ángeles creados. Era el más creativo de toda la creación angelical. Tenía un alto rango de autoridad dada por Dios. Hay 2 pasajes en el Antiguo Testamento que se refieren en ambos pasajes a 2 reyes distintos. Sin embargo, de manera indirecta, proféticamente hablando, describen perfectamente a Luzbel, a la estrella de la mañana, al portador de la luz. Uno de esos pasajes está en Ezequiel 28. En primera instancia, el profeta Ezequiel se dirige al rey de Tiro, que era en ese tiempo Itobal, así se llamó. Itobal era el rey de Tiro de ese tiempo. Pero los versículos del capítulo 28, los versículos del 13 al 17, describen y encajan perfectamente en Luzbel. Vamos a leerlos. Ezequiel 28:13, porque hay algunas características que un ser humano no reclama. Por ejemplo, el versículo 13, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. O sea, ningún ser humano estuvo allí. Entonces es obvio que es una alusión clara a que de alguna manera estuvo allí presenciando la creación del ser humano. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Vea la hermosura de su vestidura.
cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. O sea, toda piedra preciosa. Su vestido tenía incrustaciones de piedras preciosas. Y luego dice: los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Aquí la palabra creación es la palabra hebrea vará, que significa crear de la nada. Entonces, aquí no está hablando de un ser humano, está hablando en este caso, de la creación del portador de la luz, del Luzbel. Ahora, noten los instrumentos. Bueno, no quiero meterme en eso. Vamos al versículo 14. Dice: tú, querubín grande. Querubín en el hebreo significa ser alado, o sea, con alas. ¿Sí? Tú, querubín grande. Grande significa con mucha autoridad. Protector, que ejercía mucha autoridad sobre las huestes celestiales o angelicales. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. El monte de Dios siempre es la presencia de Dios. Ahí estaba Él. Ahí estuviste en tiempo pasado. Algo pasó. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Hay algunas traducciones que traducen: en medio de las estrellas te paseabas. Y tiene mucho sentido, porque en muchos textos de la Biblia, cuando se refiere a estrellas, se refiere a los ángeles. Versículo 15: perfecto eras en todos tus caminos. Ningún ser humano es perfecto. O sea, allí ya rebasa la humanidad de un rey. Y está hablando definitivamente del portador de la luz. Perfecto eras, dice, en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Este sí es un misterio, cómo se generó, cómo apareció. Sigue siendo un misterio, no hay mucha revelación en la Biblia al respecto, pero no tenemos que preguntar mucho. Vemos la maldad en todo su esplendor, ¿verdad? Versículo 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, o sea, de la presencia de Dios, y te arrojé de entre las piedras del fuego, o sea, de entre la creación angelical, de entre los ángeles, oh querubín protector. Versículo 17: se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. El segundo pasaje que se refiere a un rey está en Isaías capítulo 14, versículo 11. Ahí habla del rey de Babilonia, que hay dudas de quién era, si era Sennacherib o Nabucodonosor, pero el que haya sido. Los versículos 11 al 14 del capítulo 14 describen perfectamente a este ángel, estrella de la mañana, lucero de la mañana, portador de la luz. Dice Isaías 14:11: descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas. ¿Se acuerdan cómo había tamboriles y flautas, y aquí añade arpas? Esos tres elementos musicales representan todo lo que es la música en sí. Los tamboriles, las percusiones, las flautas, todos los instrumentos habidos y por haber de viento, ahí están incluidos, y las arpas, todos los instrumentos de cuerda. Cualquier instrumento que usted vea aquí entra en las cuerdas, en las percusiones o en las... ¿me faltó uno? Cuerdas, viento y percusiones. Ok, entonces esto significa que era un ángel musical. De ahí que la música del mundo, por eso está como está, porque tiene a su gobernante. Interesante, ¿no? Pero luego el versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo? Ahora, ningún ser humano estaba en el cielo, cayó, pero Luzbel sí. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Algunas traducciones traen estrella de la mañana.
sea, un ángel que brillaba, impresionante. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, junto a los ángeles de Dios, de toda la creación angelical, levantaré mi trono. Y en el monte del testimonio, en el monte de Dios, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. En algún momento de la eternidad, en la historia angelical, este ángel maravilloso, poderoso, lleno de sabiduría, etcétera, se rebeló contra la autoridad de su creador. Esto fue desastroso para él y parte de la creación angelical. Luz bella, Luzbel o luz bella, estrella de la mañana, quiso ocupar el mismísimo lugar de Dios. Y según la Escritura, él pensó y dijo en su corazón, yo subiré al cielo, en la habitación misma de Dios. Eso significa, yo levantaré mi trono en lo alto junto a las estrellas de Dios, o sea, enfrente de todo, gobernando toda la creación angelical. Esa era su ambición. Yo subiré al cielo, a las alturas, junto a las estrellas de Dios. Yo me sentaré en el monte del testimonio, en el mismo trono de Dios. Yo subiré a las alturas de las nubes. Yo seré semejante al Altísimo. La rebelión de Lucifer, este es otro nombre que se le da a Luzbel, nada más que Lucifer aquí tiene raíz latina. Y Lucifer en latín significa portador de la luz. En hebreo, Luzbel. Entonces, la rebelión de Lucifer, este portador de la luz, fue contra la autoridad de Dios, contra el gobierno de Dios en los lugares celestiales. Él pretendió ser la máxima autoridad y ocupar el lugar de Dios. Pero como resultado de su rebelión, pasó a ser Satanás, ya no el que portaba la luz, sino Satanás, que significa adversario, enemigo de Dios y también máximo enemigo de los seres humanos. Ahora, en esa rebelión, según nos revela el apóstol Juan en Apocalipsis 12:4, Satanás arrastró a la tercera parte de los ángeles. Ahora, la Biblia habla de las huestes celestiales por millones y millones y millones y millones de ángeles. No tenemos la cifra exacta, solo Dios la conoce. Pero según Apocalipsis 12:4 dice, el dragón es Satanás, otra manera de dirigirse a él. El dragón con la cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo. Este es un texto donde se nos refiere estrellas del cielo, refiriéndose a los ángeles. Es decir, millones, ¿cuántos? No se sabe, de ángeles. Hoy se les llama ángeles caídos, que llegaron a ser los demonios, que siguen bajo el mando y la autoridad de Satanás. Millones de estos ángeles siguieron a Satanás en su rebelión contra la autoridad de Dios. Ahí nació y fue fundado el reino de Satanás, o como la Biblia lo menciona, como el reino de las tinieblas. De ser portador de la luz, ahora es portador de las tinieblas, de la oscuridad, de lo oculto. El apóstol Juan sigue narrando un poco más acerca de esta rebelión del mismo Satanás, y narra una guerra en los lugares celestiales que termina o terminará. Algunos dicen, ya pasó esto, eso es como una retrospectiva para tomar el contexto escatológico que habla del futuro. Bueno, narra una guerra aquí
Y nos explica Juan en Apocalipsis 12:7 la expulsión de Satanás del cielo. Y fue arrojado del cielo y cayó en la tierra. Vamos a leer Apocalipsis 12:7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, aquí aparece Miguel, el arcángel Miguel. O sea, comandando las huestes celestiales. Está bueno así como para una película. A ver, Tony, prodúcete una. Miguel y sus ángeles, sigan con atención. Miguel y sus ángeles, o sea, los que permanecieron con Dios después de la rebelión, luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles, los que él había arrastrado en su rebelión. Versículo 8, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos, ¿dónde? En el cielo. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, yo vi a Satanás caer como un rayo? ¿Dónde caen los rayos? De arriba hacia abajo, caen a la tierra. Y es una descarga destructiva. Ahora en el inicio de temporadas, como a 12, 15 metros de mi casa, cayó un rayo en una palmera altísima. Hubieran visto, yo lo grabé. Casi quedo sordo y empezó a oler a quemado y me asomo por la ventana y estaba encendida aquello. No, es terrible, un rayo destructivo. Y así Jesús vio a Satanás, una luz poderosa, destructiva, cayendo a la tierra, como un rayo. Versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, o sea, del cielo, la serpiente antigua, o sea, la del Edén, que se llama Diablo. Diablo es otro nombre que le da a Satanás, que significa calumniador, acusador. Y Satanás, se le llama Diablo y Satanás, el adversario de Dios. Vea la frase que viene a continuación, el cual, el diablo, Satanás, engaña al mundo entero. Eso téngalo muy, muy presente. Fue arrojado ¿a dónde? A la tierra, como un rayo. Y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Dónde fundó Satanás su reino? ¿Alguien me puede decir? Aquí. Eso está terrible para nosotros. Por alguna razón en la soberanía de Dios, o sea, nos cuesta a los seres humanos, y aún siendo cristianos, teniendo el Espíritu Santo, es difícil captar en toda su dimensión la soberanía de Dios, que consiste fundamentalmente en que Él hace las cosas como quiere, en el momento que quiere, cuando quiere, de la manera que Él quiere hacerlo, porque Él es perfecto. Entonces todo lo que Él hace es perfecto, aunque tú y yo no lo entendamos. ¿Pero por qué Dios? Ese es problema nuestro. Pero basta con captar lo más que podamos lo que es la soberanía de Dios. Y en un acto soberano de Dios, Satanás tiene acceso libre a la tierra. A lo mejor usted hace la pregunta que yo me la hago, ¿y por qué permitiste eso? No es una buena pregunta, es como cuestionar a Dios. ¿Tendrá Dios sus propósitos? Es un acto soberano, punto. Ahí yo ya lo revelado, lo asimilo, y lo que no, ahí lo dejo. Eso es sabio, según la Biblia. Satanás tiene acceso libre a la tierra y de alguna manera, que no podemos entender en su dimensión, permitió Dios que Satanás presenciara la creación de Adán y Eva, a quienes engañó, todos conocemos la historia, logrando que se rebelaran a la autoridad de Dios. Otra vez, rebelión a la autoridad de Dios. No comas, pues como. Eso es rebelión, hacer lo que uno quiere y no respetar la ley de Dios o el mandamiento de Dios. Ahora, viene una pregunta aquí muy importante. ¿Satanás tiene autoridad? Les pregunto, ¿sí o no? ¿Usted qué piensa? Bueno, vamos a ver un texto que es muy importante
Porque algunos piensan que no, otros piensan que sí, pero pues, bueno, vámonos a la Biblia, ¿no? Para encontrar alguna respuesta. Y hay un texto muy importante que está relacionado a la tentación de Satanás a Jesús en el desierto, que está narrado en Mateo y en Lucas. Y en la tercera tentación de Satanás a Jesús, vamos a leerlo en Lucas 4, versículo 5. La pregunta es, ¿tiene Satanás autoridad? Bueno, vamos a leer en la versión Palabra de Dios para Todos, Lucas 4, 5. Dice así: entonces el diablo lo llevó a un lugar alto. Esta es la tercera tentación. Y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Esto fue algo en la mente de Jesús. Ya lo explicamos en alguna ocasión. Ahorita no lo voy a repetir. ¿Qué le mostró? Todos los reinos del mundo. Ahora, lean con mucha atención. Es bien importante leer con atención y comprensión. Que muchos nada más leen y oyen y luego dicen, el pastor dijo esto, aquel dijo esto, y ponen palabras que uno nunca dijo. Es muy común eso. Lucas 4:6, le dijo, fíjate cómo traduce esta versión: sobre estos reinos que te acabo de mostrar, Jesús, y todo su esplendor, te daré la autoridad. Viene otra frase bien importante: porque a mí me ha sido entregada. ¿Qué le fue entregada? La autoridad. Pregunta, ¿Satanás tiene autoridad, sí o no? Díganlo con convicción o que tiene autoridad y la sigue ejerciendo. Claro que sí. Están bajo de él un montón de ángeles que hoy son demonios. Tiene autoridad. Ahora, no se me adelante, no, pero Jesús ahorita no estoy tratando ese tema, estamos hablando que si Satanás tiene autoridad o no. Sí la tiene, ok. Porque a mí me ha sido entregada esa autoridad. Mira la frase que viene a continuación: y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Ha oído esa frase de, le entregó su alma al diablo? Le vendió su alma al diablo por ser famoso, por tener dinero. Es real. Si existe eso. Y luego en el versículo 7, la condición fue: así que si me adoras, todo será tuyo. Siempre ha habido una guerra por la adoración. El que llevaba la adoración a Dios con su música, cuando su corazón se halló maldad, deseó la adoración a él. Y quiso desviar la adoración hacia él. Y hoy sigue siendo la misma batalla espiritual. Si alguien no adora a Dios, terminará adorando al diablo, de manera directa o indirecta. Porque si no es de manera directa, te estás sobrepasando a la autoridad máxima de Dios. La respuesta de Jesús fue: escrito está, al Señor tu Dios adorarás. Escrito está, o sea, ya es un innegociable principio y ley de Dios. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Ahora, leyendo este pasaje, surgen preguntas, por ejemplo, algunas. ¿Por qué dijo Satanás, te daré autoridad? ¿Por qué dijo? ¿Por qué dijo Satanás? ¿Por qué dijo Satanás, yo tengo autoridad sobre este mundo? Ahora, otra pregunta: ¿quién le dio esa autoridad? ¿Cómo la obtuvo? ¿Qué significa porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera? ¿Qué significa? Bueno, vamos a tratar de responder esas preguntas. Así como Dios, escuchen con atención, así como Dios le entregó autoridad a los arcángeles para gobernar a la creación angelical en sus esferas de gobierno angelical, también cuando Dios creó al hombre,
le dio autoridad para gobernar la tierra. Adán tenía autoridad sobre la creación, sobre las aves, los peces, las criaturas de la tierra, les puso nombre, cultivaba el huerto, él señoreaba sobre los peces. Señorear significa gobernar. O sea, tenía autoridad y gobernaba la creación de Dios. Esa autoridad de gobernar la creación, Dios se la dio. Pero justo en el momento en que Adán decidió desobedecer a Dios, justo en ese momento, se rebeló a la autoridad de Dios. Cuando Adán decidió desobedecer a Dios y seguir la insinuación engañosa de Satanás, en ese momento Adán cedió esa autoridad a Satanás, a un ser más poderoso que el mismísimo ser humano. Porque los ángeles, según la Biblia dice, en Hebreos dice que son más poderosos que el ser humano. Así dice. Cuando Jesús se encarnó, hay un texto en los Salmos que lo avala Hebreos que dice, refiriéndose a la encarnación de Jesús, lo hiciste poco menor que los ángeles. O sea, la condición humana es menor en poder. Los ángeles, por ejemplo, tienen poder de transformarse, de tomar otras figuras, otras imágenes, qué sé yo. O sea, yo di toda una serie al respecto. Alguien quiera saber más sobre esto, pues busque la serie Los Ángeles en la Biblia. Ahora bien, cuando Adán desobedece, en ese momento está desafiando la autoridad de Dios, la está brincando y en ese momento está entregando y sometiéndose él a la autoridad de Satanás. Esto está tremendo, hermanos, Y Satanás, como es un usurpador, se adueñó de la autoridad que Dios le había dado a Adán. Satanás había fracasado en arrebatarle la autoridad a Dios. No lo logró. Pero en esta ocasión sí logró despojar al hombre de la autoridad que Dios le había dado. Fíjate bien. Aquí hay un principio de autoridad muy importante, fundamental para entender todo este asunto de la autoridad. ¿Cuál es ese principio? Escuchen. La autoridad que Dios le delegó a los padres de familia, la autoridad que Dios le delegó, la autoridad espiritual a todos los pastores del rebaño, llámense apóstoles, profetas, evangelistas, pastores o maestros, todo el que tenga autoridad espiritual, toda autoridad civil, toda autoridad que pueda tener un rey, los presidentes, los gobernantes, todos los poderes legislativos, ejecutivos, judiciales, escuchen bien, que no representan la autoridad de Dios, que no la ejercen conforme al parámetro de Dios, en ese momento están entregando su autoridad a la influencia de Satanás. Cuando un padre de familia no ejerce su autoridad como tal, según los principios de formar una familia, de educar a los hijos, de amonestarlos, etcétera, del hombre ame a su mujer, la mujer respete a su marido. Cuando no nos sometemos a la autoridad de Dios, en ese momento estamos cediendo a la influencia de la autoridad de Satanás, como lo hizo Adán. Y por eso muchas familias viven un desastre. Es la misma razón por la cual muchos países alrededor del mundo están en una anarquía y en un desastre. Justamente por eso. Porque gobiernan, tienen autoridad, pero no lo hacen con las leyes de Dios, con los principios de Dios, con el ejercer la autoridad de Dios que les fue delegada por Él. Ahora, yo sé que van a surgir muchas preguntas, pero la serie apenas empieza.
Así es que absténgase de escribir. Oiga, se le olvidó decir esto. Todavía no acabo. Me voy a aventar como 15 mensajes. Entonces todavía no acabo. No me escriba. Por favor. Entonces, todos los que ejercen una autoridad, si no la hacen conforme al parámetro de Dios, le están cediendo a la influencia de Satanás. Por alguna otra razón soberana de Dios, difícil de entender. A mí, yo le confieso, me cuesta trabajo entender, pero como decía al principio, lo dejo ahí. Dios permitió que Satanás tuviera autoridad. A ver, pues si es su enemigo, ¿por qué? Pues lo hubiera despojado. Es que hay cosas en las cuales Dios le dio autoridad, sí, pero se rebeló. Sigue teniendo autoridad, ya no bajo Dios, pero sigue teniendo autoridad y Dios lo permite. Pero no, miren, si queremos la respuesta que la Biblia no nos la va a dar, sino que nada más nos remite a la soberanía de Dios, y si insistimos podemos caer en errores terribles, como por ejemplo, un pastor en una reunión aquí en este lugar, en reunión de pastores de la ciudad, dijo: yo tengo una palabra para los pastores. Dijo: no, pues adelante, y se le dio el micrófono aquí mismo donde estamos. Y dijo: el Señor me reveló algo. Yo en oración, Dios me dijo que leyera el texto donde dice: al que cree todo le es posible. Así dice el texto, ¿no? Dice, entonces yo dije, bueno, si al que cree todo le es posible, yo voy a orar por la salvación de Satanás. Y ese no va. Dice, entonces, hermanos, para el que cree no hay nada imposible, y tampoco hay nada imposible para Dios, y Dios concede las peticiones de nuestro corazón. Fíjense cómo está torciendo todo. Dice, porque si oramos y Satanás se convierte, ya se acaban las luchas, hermanos, y todos en paz. Y todos, ¿qué es? Es una herejía. Yo no le he vuelto a escuchar, pero esa vez la escuchamos en vivo y en directo. No, pues que me sube. Le digo, no, ¿sabes qué, hermano? No, y otros pastores, no, hermano, teológicamente, bíblicamente estás perdido. Satanás no tiene salvación. Entonces, por alguna razón soberana, Dios permitió que Satanás tuviera autoridad, siguiera teniendo autoridad, distorsionada, sí, pero la tiene. Parece como que Dios le dijo a Satanás, ok, algo así como, tienes mi permiso de gobernar sobre aquellos que han rechazado mi autoridad, sobre los rebeldes. Gobierna sobre ellos. Esto empata con lo que Jesús mismo dijo y los apóstoles. La Biblia dice que Satanás, todo el mundo entero está bajo el maligno. Las escrituras son clarísimas, hermanos, de que Satanás tiene autoridad sobre los habitantes de este mundo. Nadie lo puede negar, pues si no estaría negando la Biblia. Satanás tiene autoridad sobre aquellos habitantes de este mundo que rechazaron o rechazan la autoridad de Dios. Sobre aquellos que diciéndose cristianos dicen, no, pues sí, la Biblia dice, pero yo pienso que deberíamos de hacerlo así. Oye, espérame, la ley ya está dada, la ley de Dios, los principios de Dios. No puede salir en que yo lo entiendo de esta manera, ya es claro allí. En ese momento están desafiando la autoridad de Dios y llega la influencia satánica de autoridad, de señorío. Primera de Juan 5:19. Mira lo que dice Juan. Sabemos que somos de Dios. Sabemos. Y el mundo entero, también sabemos que el mundo entero está bajo el maligno. ¿Cuánta parte del mundo? ¿A dónde fue arrojado Satanás? ¿Tiene autoridad? Y todo el mundo está bajo el maligno. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, ustedes están en el mundo, pero no son del mundo? Parece un juego de palabras. Lo que pasa es que mundo ahí significa dos cosas distintas. Ustedes están en el mundo, o sea, en el planeta Tierra,
pero no son del mundo. El sistema de vida que viven los que rechazan la autoridad de Dios, rebeldía pues, que son ley para sí mismos, que hacen lo que les da su gana. Dice, no, ustedes están en el mundo, pero ya no son del mundo. A los del mundo los gobierna Satanás. Su influencia es de Satanás a los que no se dejan gobernar por Jesús. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, cuando Pedro sacó la espada, dijo, no, así no, miran, si mi reino fuera de este mundo, yo mandaría a traer ángeles así, pues oiga, el máxima autoridad, y un ratito barren con todos. No, mi reino no es de este mundo, mi reino está donde, es espiritual. Cuando Jesús dijo, cuando ustedes oren, digan, venga a nosotros tu reino. O sea, reino es gobierno, venga tu gobierno. O sea, gobernar es autoridad. Entonces, nosotros que fuimos trasladados de las tinieblas a la luz, del reino de Satanás al reino de la luz, ahora tenemos un rey, la máxima autoridad, que es el que nos gobierna. Nos gobierna en nuestra mente, en nuestras acciones. Y cuando nosotros hacemos a un lado las leyes y las reglas y la autoridad de Dios, nos estamos metiendo en problemas. De ahí la importancia de la obediencia. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, dijo Jesús. ¿A qué se refería se hace tu voluntad en el cielo? A los ángeles que quedaron fieles y no tienen ningún problema de rebeldía, se someten a Dios, a su autoridad. Así también en la tierra. ¿Y quiénes son los que van a hacer su voluntad de Dios aquí en la tierra? Los que decimos que somos cristianos. Y ahí es donde empieza el problema, porque el día de hoy es un desastre. Ya la gente no tiene el concepto de autoridad, ya no sabe cómo ubicar las cosas. Jesús llamó a Satanás el príncipe de este mundo. Palabras de Jesús. Juan capítulo 14, versículo 30. Dijo Jesús, no hablaré ya mucho con vosotros, con los apóstoles, porque viene el príncipe de este mundo, el que cayó como un rayo, y él nada tiene en mí. En la versión del lenguaje actual, el mismo versículo, Juan 14:30, lo traduce así: ya no hablaré mucho más con ustedes, pues se está acercando el que gobierna este mundo. Es una traducción más entendible, en un lenguaje más exacto para que nosotros lo entendamos. Pues se está acercando el que gobierna este mundo, que rondaba ahí. Sí, Jesús está a punto de ser llevado a la cruz aquí, dice, ya no voy a hablar más con ustedes, pues se está acercando el que gobierna este mundo. En mí no encontrará nada suyo, dice en la versión al día, en el lenguaje actual. En la versión al día, la frase en mí no encontrará nada suyo lo traduce como él no tiene ningún dominio sobre mí. Es más contundente, más claro para el entendimiento. O sea, vámonos, ya no les voy a hablar más porque se acerca el que gobierna este mundo, pero él no tiene ningún dominio sobre mí. Les estaba diciendo, en la cruz lo voy a despojar de esa autoridad, de ese dominio que tiene sobre el ser humano, que los tiene en la bancarrota. Pero de eso no voy a hablar, del triunfo de Jesús, de cómo despojó de su autoridad a Satanás, para que el que crea en él ya no esté bajo el gobierno de Satanás, para que Satanás ya no tenga dominio sobre nosotros, sino que ahora se nos ha delegado autoridad espiritual aún sobre los demonios. Pero ese no es el tema de ahora. El apóstol Pablo, en el mismo tenor, llamó a Satanás el príncipe de este mundo. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2,
Pablo toca el punto, dice, y Él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros, vida de Dios, vida eterna, se las dio cuando estaban muertos en sus delitos y sus pecados. Versículo 2. En los cuales, o sea, delitos y pecados, el gobernador de este mundo, Satanás, nos hacía como quería. Su influencia era irresistible, no podíamos resistirlo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, o sea, en los pecados y delitos, siguiendo la corriente de este mundo. Mundo aquí, corriente de este mundo significa la manera de pensar rebelde a Dios, la manera de actuar lejos de la autoridad de Dios, siguiendo la corriente de este mundo conforme a la manera del príncipe de la potestad del aire. Aquí a Satanás le llama príncipe de la potestad del aire. Ahora, aquí la palabra potestad es importante estudiarla porque viene del griego exousia. Ahí lo van a ver en su pantalla, en la pantalla. Exousia. Exousia es una palabra que se traduce por autoridad. Entonces, conforme al príncipe del aire que tiene autoridad. Pero exousia también implica la idea de libertad de acción. O sea, eso nos responde algo. ¿Por qué? ¿Cómo es que Satanás tiene autoridad? Sí, y tiene libertad para andar por... Sí. La prueba está que donde quiera mete sus intrigas y sus engaños y mentiras. Pero luego añade algo. Pablo dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia son los que rechazan la autoridad de Dios. Son gobernados por Él. El príncipe de la potestad del aire que tiene autoridad, los gobierna en sus mentes, en sus acciones. Y por eso vemos una anarquía total, gente que no respeta ninguna autoridad. No se respeta a los padres, no se respeta a los gobernantes, no se respeta a los presidentes. No, pues que ellos tampoco nos respetan. De eso hablaremos más hacia el final de la enseñanza. Hay un pasaje, hermanos, que es difícil. Es difícil de explicar. Como el apóstol Pedro dijo del apóstol Pablo, dijo en una de sus cartas, Pedro dijo, al hermano Pablo se le ha dado mucha sabiduría y hay algunas cosas difíciles de entender. Bueno, hay cosas en la Biblia que son difíciles de entender y este pasaje que vamos a leer ahora es difícil de entender, pero debemos de confiar en que el Espíritu Santo, conforme a lo antes dicho, durante estos 45 minutos que tengo hablando, lo vamos a poder entender. Yo les confieso, a través de mi vida cristiana, desde los primeros años, ya hace muchos, yo leía este pasaje y no entendía porque nos enseñaban que písale la cola al diablo y que rómpele los cuernos y que dile cosas, diablo chimuelo. Y luego leía yo esto y no encajaba. Pero al paso del tiempo, pues vas entendiendo. Entonces yo le pido al Señor que me dé las palabras para explicarlo y a ustedes el entendimiento para entenderlo. Con todo lo antes dicho, vamos a leer una carta que solo tiene un capítulo, es la carta de Judas. Judas es obvio que no es el Iscariote. Hay 3 Judas en la Biblia. Y el Judas que escribió esta pequeña carta es el hermano, es uno de los hijos de María y José. O sea, en términos así legales es medio hermano de Jesús mismo. Este es Judas, es este Judas. No es el Iscariote ni el otro hijo de Zebedeo, creo. Bueno, pero este Judas es el hermano de Jesús. Ok.
Vamos a leer en la versión al día, Judas 1, a partir del versículo 3, después del saludo, dice aquí Judas: queridos hermanos, he deseado intensamente escribirles acerca de la salvación que tenemos en común. O sea, cosas concernientes a la salvación que nos ha sido dada. Y ahora siento la necesidad de hacerlo, para rogaros que sigáis luchando vigorosamente. Luchando aquí es una palabra militar, de uso militar, que habla de guerra. Obviamente es una guerra espiritual, ¿sí? Que sigáis luchando, peleando la batalla vigorosamente, o sea, con valentía, con vigor, con entereza, luchando y peleando por la fe. La fe aquí es el conjunto de verdades del Evangelio. Encomendada, o como dice la Reina Valera, que se nos ha dado una vez y para siempre, o sea, las verdades del Evangelio. Aquí dice, por la fe encomendada una vez por todas a los santos. Aquí los santos son los creyentes. Ahora, vamos al versículo 4. Y ponga mucha atención, aquí es donde menos hay que dormirse. ¿Ok? Versículo 4. Sigue diciendo Judas: el problema que yo me enfrento, está diciendo aquí, el problema es que se han infiltrado entre vosotros, los cristianos de ese tiempo, pero sigue sucediendo ahora. Se han infiltrado entre vosotros ciertos individuos que desde hace mucho tiempo han estado, esta versión dice, señalados para condenación. En la Reina Valera dice, son aquellos que fueron predestinados para la condenación. Y algunos entienden este predestinado como que pues Dios nunca les dio la oportunidad, ya están predestinados para ser condenados y al infierno. Pero resulta que la palabra predestinados, que se traduce por predestinados, no es una palabra la mejor para la traducción, porque la palabra griega que aparece allí es la palabra prografos. Prografos significa en griego escribir algo de antemano antes de que suceda, como una advertencia. Como cuando, si tú le escribes, por ejemplo, una esposa cuyo marido se fue a Estados Unidos y le escribe y le dice, oye, mira, tu debilidad, yo sé que son las mujeres, cuídate mucho, no sea que te vayas a encontrar por ahí una muy ofrecida y tú y luego termines abandonándome y te vas a ir al infierno. Ahora sí, ya de plano, no puedes, si no pudiste aquí, estando lejos, menos, y está preocupada la esposa porque pues, el marido es bien cornudo. ¿Me explico? Entonces, Judas utiliza la palabra prografos, o sea, que desde antes escribió que hombres malos que rechazan la autoridad de Dios van a desviar a la gente hacia el libertinaje. Y luego sigue diciendo, son impíos estos que se han introducido. O sea, no tienen devoción a Dios, no tienen respeto a Dios. Son impíos, dice Judas, que cambian en libertinaje la gracia de Dios. O sea, que por gracia somos salvos, de manera inmerecida Dios nos salvó. Entonces si Él nos salvó no tomando en cuenta nuestros pecados, entonces si peco más gracia recibo. Y algunos equivocadamente llegaban a la conclusión, pues sí, porque el apóstol Pablo dice, cuando abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Entonces si peco más gracia, pues claro, dice. Pero luego Pablo refuta ese pensamiento gnóstico de los que querían seguir en sus pecados y argumentaban que aún así seguían siendo cristianos. Y en el capítulo 6 Romano, no lo vamos a ver, dice, ¿seguiremos persistiendo en el pecado para que la gracia abunde? ¿Seguiremos haciendo las mismas cosas que antes para que haya más gracia en nosotros? Dice, de ninguna manera, que en el griego significa, no hay la mínima posibilidad de que esto sea aceptado por Dios. Todo aquel que quiere justificar sus pecados con la misma Biblia
se está metiendo en problemas. No, pues Abraham tuvo 2 mujeres, David también tuvo varias, Salomón ese tuvo miles, yo nomás con 2. ¿Cuál es el problema? Y Dios los tiene en la gloria. No inventes. Es un tema interesante que algún día tocaré por qué sucedía eso. Y Dios lo permitía. No era su voluntad, pero lo permitía por algo, que en su momento lo tocaremos. Bueno, sigo leyendo. Son impíos que cambian el libertinaje la gracia de nuestro Dios. Y luego viene una frase tremenda, dice, y niegan a Jesucristo. Aquí negar a Jesucristo significa negar la autoridad de Jesús. Eso significa en el griego. Y niegan la autoridad de Jesucristo. Nuestro único soberano. ¿Nuestro qué? Único. Uno solo. Pero luego dice, nuestro único soberano. La palabra que se traduce por soberano, despotés o despotés, en el griego se traduce o tiene la idea de un gobernador absoluto, un gobernador máximo. Por ejemplo, miren, decimos que nosotros, por ejemplo, yo soy soberano en mi casa, pero nada más en mi casa. Decimos que yo no tengo autoridad sobre otra casa de mi vecino, pues ¿cómo, no? No tengo ninguna, menos sobre sus hijos. Decimos que una nación es soberana, o sea, que se gobierna a sí misma. Y que un país que invade o que quiere meterse en los problemas políticos está invadiendo la soberanía y está agrediendo esa soberanía, esa autoridad que cada país tiene sobre su gente que habita ahí. Pero aquí está hablando de nuestra máxima autoridad, que es Jesús, del único soberano, del gobernador absoluto. Entonces lo que está diciendo aquí Judas es, parafraseando un poco, dice, se han infiltrado individuos y yo les escribo para que estén listos cuando aparezcan. Todos esos se van a condenar si no se arrepienten. Esa es la idea aquí. Son libertinos. Quieren seguir viviendo como cualquier pagano y se escudan en que son cristianos, pero la verdad es que están negando la autoridad de Cristo. En otras palabras, su palabra, sus mandamientos. Y Cristo es el gobernante máximo, pero ellos lo niegan. Esos se van a infiltrar dentro de los cristianos. Y vaya, pregúnteme, nos los encontramos muy seguido. ¿Qué? ¿Y usted qué? Y a mí yo hago lo que... Y luego ves Judas y dices, ay Dios, la verdad, la Biblia tiene razón. Oye, pero la Biblia dice, Jesús dice esto. No, usted tuerce la Biblia. Lo que pasa es que no son incluyentes aquí, no aceptan. No es que nosotros no aceptamos, sino que las reglas pues no del Señor, dice, pues es que los que van contra la ley natural, hombre con hombre, mujer con mujer, digo, pues, eso dice la ley de Dios y no... Dios no la va a negociar, son sus reglas del reino. En su reino no hay agenda LGTB. A mí gente después de predicar algo, un punto así como este, me desafían. No, usted, ¿por qué? Usted es un homofóbico. Yo no, reclámale a Dios. No, Él es amor, pero no confundas. Él es amor, pero Él tiene sus reglas para vivir en el reino. Y si no te sometes, es un rebelde a la autoridad máxima. Bueno, cuesta trabajo también porque pues nos cala. Nos cuesta trabajo entender porque cala. O sea, nos desafía a caminar en rectitud.
Por ahí supe de alguien que escribió, no, los líderes de casa de oración no tienen corazón, no tienen quién sabe qué, son implacables, como si ellos no se equivocaran. Y yo, sí, ya ni pregunto, pero me dijeron, ¿sabe quién escribió esto? Fulano de tal. Y cuando nos miramos así, Toño y yo, sí, ok. Sí, pues fue alguien que casado, trajo a su amante, o sea, andaba con otra mujer y la trajo aquí a la reunión y está con las manitas levantadas. Y pues nos dimos cuenta porque pues nos dimos cuenta, pues. Oye, hermano, pues ¿cómo? A ver, tienes tu esposa y luego traes a tu amante a la de las 8 y luego la mandas en Uber, luego te vienes con tu esposa a la de las 11. No, hermano, pues esa conducta no va. ¿Qué? ¿A poco usted? Y empezó y claro, se rebeló y pues ahora agarra su face y empieza ahí. No me digan que no es un rebelde la autoridad de Dios. Oye, ¿quieres vivir en el reino? Pues esas son las reglas del reino. Y el que las infringe, bueno, hay oportunidad de arrepentimiento y restauración. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿y el que no se quiere arrepentir? Bye. Estás viviendo en otro reino que no es el que te corresponde. Sigo leyendo. Versículo 5. Aunque ya sabéis, miren este texto, tremendo. Aunque ya sabéis muy bien todo esto. O sea, Judas dice, ustedes ya saben todo esto. Pero luego añade una frase, dice, quiero recordarles algo que parece como que se les ha olvidado y que se nos sigue olvidando el día de hoy. Dice, yo sé que lo saben, que la autoridad es el Señor, que no hay autoridad sino de parte de Dios y que podrían ser establecidas, y el que resiste a lo establecido por Dios, a Dios resiste y se ponen broncas con Dios. Pero que yo me levanto contra el gobierno porque ellos hacen sus leyes. Ya tocaremos ese punto en algún momento. Y se justifican y se rebelan contra lo establecido por Dios. Aunque ya sabéis muy bien todo esto, quiero recordarles lo que se les olvida. Les voy a recordar esto, que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, ¿se acuerdan que toda una serie di sobre enfrentaron tus gigantes que tenía que ver con el pueblo de Israel? ¿Se acuerdan de esa serie? Se refiere aquí a esa generación. Dice, quiero recordarles que el Señor, después de liberar de la tierra de Egipto a su pueblo, destruyó a los que no creían. ¿Qué hizo con los que se rebelaron contra Él? Contra su autoridad, los destruyó. Versículo 6. Aquí entramos en materia. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, vamos por partes. Aquí autoridad es otra palabra. Es que el griego tiene esa particularidad, que hay palabras que definen más exactamente, tienen un vocabulario mucho más amplio en comparación con el español. Aquí otra manera de traducir autoridad sería potestad, pero aquí aparece otra palabra distinta a exousia, que se traduce por autoridad. Aquí aparece la palabra griega argé. O sea, los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, argé. Ahora, ¿qué es argé? Ahí usted lo puede leer. Argé es posición original de autoridad en el griego. Es decir, se rebelaron contra Dios, la máxima autoridad. Eso significa no mantener su posición original. Yo tengo una posición original como esposo. Tengo una autoridad. Como padre, tengo una autoridad, tengo una posición que Dios me dio. Pero tengo que mantenerla bajo los parámetros de Dios. Si yo fuera presidente de México, tengo mucha autoridad, sobre todo en un país, más de 100 millones de mexicanos.
Pero esa autoridad tengo que mantenerla en un gobierno para beneficiar a todos. Y si no mantengo ese propósito, que es el propósito de cualquier gobierno, pues entonces ya abro la puerta para la influencia precisamente de los ángeles caídos, de los demonios, del mismo Satanás. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Aquí morada, ahí está en la pantalla. Oiketerión significa abandonar los puestos y lugares asignados por Dios. Mire, otro ejemplo. Yo tengo un puesto y un lugar asignado por Dios en esta comunidad cristiana. Soy el pastor, fundador. Se me delegó autoridad. Pues yo tengo que mantener esa posición y esa morada, ese lugar. Y tengo que batallar día con día a través de los años. Y vamos a cumplir 40 años que iniciamos esta congregación. Y la Biblia me dice cómo debo de mantenerme gobernando, espiritualmente hablando, al pueblo de Dios. Pero si yo mando a volar los principios de Dios y las leyes de Dios y empiezo a hacer cosas que manipularles, mentirles, robarles, quitar, problemón en el que me meto. Eso fue lo que hicieron los ángeles caídos. No guardaron su posición original. Abandonaron su propio lugar donde Dios les dijo, aquí vas a estar tú ejerciendo tu autoridad, o siendo obediente o ejerciéndola. Y en el caso de los ángeles era darle gloria a Dios y muchas otras cosas más. Ok, retomo el versículo 6. Y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. En oscuridad, prisiones de oscuridad. ¿Cómo se llama el reino de Satanás? El reino de las tinieblas, de la oscuridad, de ser el portador de la luz, porque la luz hace ver. Y vino la luz a este mundo hablando de Jesús, y el ser humano al creer volvió a ver. Pero muchos rechazan la luz y quieren seguir en tinieblas porque sus obras son malas. Y siguen rechazando cualquier autoridad. Si rechazan la autoridad de Dios, ¿cómo no van a rechazar la autoridad de sus padres, de sus patrones, de la policía, de la gente de tránsito, que te pasas el rojo y luego te detiene? ¿Qué? ¿Usted qué? ¿Cómo que usted qué? Hermanos, por el amor de Dios. Pues él representa, no, pero son bien corruptos. No todos. Ay, mira la gente que me detuvo. Ese es vecino mío y tiene 3 mujeres. Ese es un punto importante. Entonces, ¿yo por qué me someto si él no se somete? Debería de someterse un ciudadano a la ley de tránsito que es representada por un agente que, aunque tenga 3 mujeres, está ejerciendo una autoridad. ¿Debemos de someternos, sí o no? A ver. Muy bien. Ay, ya me habían puesto nervioso. Claro que sí. Porque es la investidura, no es la persona. Que es donde muchos se confunden. ¿Y yo por qué me voy a someter al presidente? Si mira lo que hace. ¿Y yo por qué me someto al gobernador? Mira todo lo que hace. Pero sigamos aquí. Versículo 7. Dice, así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento, o sea, como ejemplo, para que no vivan así, porque les cayó el juicio, vivían su propia ley y rechazaban toda autoridad. Y cuando llegaron los ángeles, quisieron violar a los ángeles.
Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarnio al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos inmoralidad sexual y vicios contra naturaleza. Se refiere hombre con hombre, mujer con mujer. Versículo 8. De la misma manera, estos individuos, o sea, a los que Judas está advirtiendo que se iban a meter a la iglesia. De la misma manera, estos individuos, llevados por sus delirios, por sus locuras, por sus desvaríos, contaminan su cuerpo. Se refiere a prácticas de tipo sexual y contaminan sus cuerpos, a eso se refiere. Pero mira lo que viene a continuación, hermano, pon mucha atención. Estos individuos llevados por delirios contaminan su cuerpo, desprecian la autoridad. Desprecian la autoridad. Ateteo es la palabra griega que se traduce por despreciar. Y tiene la idea de quitar aquello que ha sido establecido. O sea, dice Romanos 13, 1 al 7, que toda autoridad es puesta por Dios. Dice así, ¿no? Toda. No hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Bueno, desprecian la autoridad, quitar aquello que ha sido establecido. O sea, desafían todas esas autoridades. Tienen la idea de considerar algo sin valor. ¿Y tú qué? Desvalorizan al padre, a la madre, al patrón, o sea, los que tienen en cualquier área donde se ejercite la autoridad, lo consideran sin valor. Tienen la idea de desvalorizar la autoridad. Implica la idea de desacato a la autoridad. ¿Qué significa desacato? Irreverencia y falta de respeto ante una autoridad en funciones, o rebelión ante lo que esa autoridad en funciones te está diciendo que respetes. Ya sea la de un papá, de un presidente, de un policía, etcétera. Desprecian la autoridad, dice. Y maldicen, esa es otra, volviendo a Judas 1:8. Y maldicen, blasfemeo es la palabra que se traduce por maldecir, que significa hablar mal. En otras palabras, al despreciar la autoridad, al desvalorizar la autoridad, al desacatar las reglas que marcan las autoridades de todo tipo, hablan mal de esas autoridades. Las difaman, las insultan, hablan mal y maldicen a los seres celestiales, dice esta versión. Fíjate, bien interesante, porque aquí seres celestiales, o como dice la Reina Valera, y blasfeman de las potestades superiores. Aquí potestades superiores o seres celestiales es la palabra griega doxa. Doxa se traduce por gloria. Puede ser la gloria de Dios, pero en relación con las autoridades, doxa habla de honra y honor que merece toda autoridad. Por eso la Biblia dice: hijos, obedezcan a sus padres. La mujer respete a su marido. Una versión dice: la mujer honre a su marido, respete la autoridad. Ah, pero si usted supiera que me golpea. Bueno, ya tocaremos ese punto. Pero en primera instancia, ahí está.
Entonces lo que está diciendo aquí Judas es que estos infiltrados, estos que aún se dicen cristianos, que han convertido la gracia en libertinaje, desprecian la autoridad, desvalorizan toda autoridad y blasfeman, hablan mal, insultan y deshonran a los que tienen autoridad. ¿Cómo siente usted como padre cuando su hijo lo desobedece y lo deshonra y se burla y se sale por la ventana? No me diga que, ay, gloria a Dios, ay, me siento re bonito. Y luego reclamamos, a mí me respeta. Ajá. ¿Y qué onda entonces con los soldados? ¿Ha visto los videos cómo tratan a los soldados ahora? ¿A los policías? Ellos tienen orden no disparar, porque el gobierno pasado, según el gobierno actual, pues mataba a todo el que niños, le metían, dejaban como coladeras. Y ahora dicen, ni un solo disparo, dice el presidente. Entonces, estos dicen, no, pues no nos van a disparar, y se les ponen a los soldados, y agarran sus rifles, y se los quitan, y los soldados nomás se quedan. Tú dices, ¡órale! No, pues imagínate. Pero eso sí exigen que sus hijos los respeten a ellos. Y que si es patrón, dice, aquí entras a las 8, que lo respete, porque si no te corro. Ellos sí demandan que les respeten su autoridad, pero ellos no respetan. Y menos al policía de calle. O sea, la gente ahí pasa y uno está orinando ahí enfrente de todos. Oye, compadre, ¿este qué? Es una falta a la moral pública. ¿Quién puso esa ley? Pues el mismo sentido común de los hombres, pues que eso es vergonzoso, no es propio, pero muchos se orinan en la calle. Deshonran a los que Dios les dio autoridad. Y miren el versículo 9, que es el más difícil. Ahí va, versículo 9. Ni siquiera el arcángel Miguel, acuérdense del contexto que ya expliqué, ni siquiera el arcángel Miguel, arcángel del griego arcángelos, que significa alto rango de autoridad celestial. Se puede traducir como comandante de los ejércitos del Señor, en este caso, Miguel, el guerrero, ¿sí? Ni siquiera el arcángel Miguel, dice. Ahora yo les pregunto, ¿tenía autoridad Miguel? Imagínate, el mero comandante de los ejércitos de Jehová de los ejércitos. Vaya, que si tenía autoridad. Ni siquiera él. Cuando argumentaba, cuando contendía con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés. ¿Qué quiere decir esto? Mire, ¿se acuerda cuando Moisés, Dios le dice, pues hasta aquí llegaste, tus días se terminan, él muere? Él no se le permitió entrar a la tierra prometida. Ustedes recuerdan la historia, ¿no? Bueno, entonces, al arcángel Miguel, según lo escrito aquí, Dios le encargó el entierro del cuerpo de Moisés. Pero Satanás, resulta que el otro arcángel, el caído, el exportador de la luz, el lleno de sabiduría y de esplendor, cuyas melodías eran muy aceptadas en el reino de Dios cuando fungía como tal, Satanás también quería el cuerpo de Moisés. Pero la intención de Satanás, sin duda, en esto concuerdan la mayoría de los eruditos de las Biblias, a través de la historia de la iglesia. Pero la intención de Satanás de tener el cuerpo de Moisés, de que la tumba estuviera ahí, era llevar al pueblo de Israel a la idolatría. A ese que había sacado de Israel, que eran murmuradores, querellosos, desobedientes. ¿Qué creen? Que alguien me escribió y me dijo, ¿por qué critica así al pueblo de Dios? Con la serie esa que di.
La verdad que da una tristeza el ver. Yo nada más les leí, les expliqué lo que la Biblia dice. Yo no critiqué a Israel. No, la gente está. Ahora, yo entiendo por qué me escribió eso. Pues porque por ahí el Señor le pisó algún callo. Y a lo mejor porque era una señora súper rebelde, de esas que gobiernan al marido porque el marido no tomó su, qué sé yo. Entonces le caló y se vino contra mí. No. No ataquemos a la persona, sino a los argumentos. Los argumentos, porque nuestra guerra son de argumentos, dice Pablo a los Corintios. Entonces yo les estoy argumentando con la Biblia. Ahora, volviendo al versículo 9, ni siquiera el arcángel Miguel, cuando contendía con el diablo disputándole el cuerpo de Moisés, ni siquiera el arcángel Miguel se atrevió a pronunciar contra el diablo un juicio de maldición, sino que dijo: que el Señor te reprenda. Ay. Bueno, yo crecí, cuando yo me convertí al Señor, ya va casi 45 años, ya perdí la cuenta, ya muchos años. Todavía no surgía la doctrina esa de atar y desatar y que la guerra espiritual, porque esa doctrina es nueva. Pero cuando empezó a surgir, díganle al diablo: diablo chimuelo, eres un idiota, diablo. O sea, una de insultos, una de degradación. Ahora, no estoy defendiendo al diablo, por el amor de Dios, cristianos, entiendan. Pues, Chuy Olivares defiende al diablo. No estoy defendiendo al diablo. Por favor, hermanos, confío en que sabrán entender esto. Ok, así crecí yo y hoy es lo del día. Rómpele el cuerno, písale la cola, dile diablo feo y hasta canciones, tú Satanás bien lo que y hasta no, terrible. Y aquí es donde yo me acuerdo, entraba en conflicto cuando empezó a salir, entonces, porque decía: híjole, pues ni siquiera el arcángel Miguel, que tenía autoridad, se puso al tú por tú. Mira, Miguel no insultó al diablo, sabiendo que su destino era la perdición. No lo insultó. El arcángel Miguel no presumió su autoridad, tampoco pronunció juicio de maldición, como dice la Reina Valera, ni de condenación contra Satanás. Todo lo que dijo el arcángel Miguel fue: que el Señor te reprenda. ¿Cuál es la enseñanza aquí? La enseñanza es la siguiente: que si un ángel con tanta autoridad no vociferó ni un solo adjetivo calificativo contra un ángel tan oscuro como Satanás, ¿cómo podemos algunos hacer acusaciones denigrantes contra las autoridades que Dios ha establecido? Híjole. Si un ángel con tanta autoridad no vociferó, no insultó, etcétera, ¿cómo podemos algunos de nosotros incitar a la rebelión contra las autoridades impuestas por Dios? Denigrándolos, tachándoles de hijos del diablo y quién sabe cuánta cosa. ¿Por qué nos rebelamos contra cualquier esfera de autoridad en funciones? ¿Por qué nos rebelamos? Porque nos hace falta mucho entendimiento en cuanto a los principios de autoridad. El poderosísimo arcángel Gabriel dejó el asunto, Miguel dejó el asunto en las manos de Dios.
De alguna manera él ya sabía, porque él conoce las leyes de Dios, conoce la palabra de Dios. Ellos quisieran, dice Pablo, anunciar el evangelio, pero no pueden, no se les fue dado a ellos, pero lo conocen el mensaje. Y la Biblia dice, mía es la venganza, dice el Señor. ¿De quién es la venganza? Del Señor. Yo daré a cada quien conforme a sus obras. ¿Quién dará el pago? Dios, la máxima autoridad. Y el Señor no tendrá por inocente al culpable, eso dice la Escritura. Pero difamar, faltar el respeto y cometer desacato a las distintas esferas de autoridad, jamás será aceptado por Dios, hermanos. Jamás. Un ejemplo, en otra enseñanza los voy a abundar sobre este punto que acabo de decir, pero nada más les voy a dar una probadita, un ejemplo. David, él entendía perfectamente esto. De alguna manera tuvo mucho entendimiento. Y a pesar de que el rey Saúl, que reinaba en ese tiempo, era un asesino, era un envidioso y lo quería clavar, lo quería traspasar, lo quería asesinar. Y de alguna manera, que es lo que no entendemos, aquí lo voy a poner entre comillas, de una manera que no entiendo por qué, entre comillas, David jamás levantó su mano contra la autoridad que Dios le había dado a Saúl. Nunca lo hizo. ¿Se acuerdan cuando Saúl en una ocasión estaba en una cueva? Entró allí pues estaba dormido y entró David con sus soldados que huía del mismo Saúl y por alguna razón se encontraron allí, pero Saúl estaba dormido y uno de los soldados se da cuenta que estaba allí. Saúl le dice: David, Dios ha entregado en tu mano a Saúl, clávalo, ahorita córtale la cabeza. Y entonces David reacciona y dice: no puedo hacer eso. Pero ¿cómo? Dios te lo está entregando. No voy a hacer eso. Y nomás le corta un pedacito del borde de su vestidura, de su manto, de Saúl. Y vamos a leer en 1 Samuel 24:5. Después de esto, se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Ahora, ¿el rey era bueno? Respóndanme. ¿El rey era justo? ¿Lo perseguía para premiarlo o algo? Y sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué David reaccionó como dice el versículo 6? 24:6. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque él es el ungido de Jehová. Lo que David estaba viendo, hermanos, por favor, entiéndanlo, no era el hombre pecaminoso, asesino, perverso. Él estaba viendo la investidura que Dios le había dado. En ese momento ya Dios, por medio de Samuel, había ungido a David para que fuera el próximo rey. Y sin embargo no hizo válido nada de eso. Nunca fue a los tribunales a demandar al rey Saúl. Ni se ponía al tú por tú con el rey Saúl. No, a ver, ¿tú qué te crees? Que no. David, de alguna manera, que es la que debemos de entender nosotros, pero ahí no para el asunto. En el versículo 10 dice: he aquí, porque después salen de la cueva y le grita: Saúl, Saúl, y despierta. Y dice: ay, David. Dice: mira, yo te tuve en mis manos. Y me dijeron que te matara, pero no te quise matar. Dice: porque yo respeto, en otras palabras, la autoridad que Dios te ha dado. Y yo no me voy a levantar contra lo que Dios estableció, ni me voy a poner al tú por tú contigo. Y le dice en el versículo 10, 24:10: he aquí, han visto hoy tus ojos cómo Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné. Porque dije: no extenderé mi mano contra mi Señor. La razón, porque es el ungido, el investido con la autoridad para gobernar Israel, bien o mal. Era el investido de autoridad. Pero ahí no termina. Hay otro episodio ahí en la misma 1 Samuel, pero hasta el capítulo 26,
hay un campamento, Saúl está dormido ahí y llegan, los ven que están desprevenidos, el guardia también se durmió. Entonces le dice a Abisai, uno de sus soldados de David, le dice: otra vez te lo entrega, dale cuello ya, para que tú seas rey. Y miren la respuesta, 1 Samuel 26:9. David respondió a Abisai: no le mates, porque David le dijo: no, yo no voy a levantar mi mano contra. Entonces yo voy y me lo surto. Y le dice David: espérate, no lo mates. Fíjense lo que viene a continuación. No lo mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Ninguno. Guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Espero haber explicado, que se haya entendido. Pero si alguna autoridad, hermano, no está cumpliendo su función, déjalo en las manos de Dios. El arcángel Miguel no se volvió contra Satanás y los ángeles malos, que eran los responsables de todo el desastre. Simplemente el arcángel Miguel dejó el caso en las manos de Dios, la sentencia final, dejó que Dios decidiera qué hacer con él. Eso es respetar la máxima autoridad. No, estas son palabras mayores, hermano, de verdad. Conclusión. Creo que la conclusión es muy importante. Escuche, ya termino, pero escuche. Yo no estoy diciendo que nos vamos a someter a la autoridad de Satanás, ¿ok? Yo no dije eso, ni enseñé eso. ¿Están de acuerdo, sí o no? Y lo voy a repetir, yo no estoy diciendo que nos vamos a someter a la autoridad de Satanás. Porque algunos, cuando oyen algo así, sin todavía escuchar que hay mucho más, dicen: ahora vamos hasta a respetar al diablo. Yo no estoy diciendo que nos vamos a someter al gobierno del diablo, no. Pero hay algo bien tremendo, hermanos. Hay una enseñanza bien profunda, está escondida, pero ahí está. Tampoco estoy diciendo que nos debemos someter a gobiernos autoritarios y que violen nuestra fe en Jesús. Tampoco estoy enseñando eso. ¿Verdad que no? No. Tampoco estoy diciendo que una esposa debe someterse hasta la muerte a un marido golpeador, adúltero y vicioso. Tampoco estoy diciendo eso, porque todo tiene su límite. No estoy diciendo que te sometas a un jefe en tu trabajo, que ejerces tu autoridad y que te quiere obligar a violar las leyes y a que robes o le inventes una firma. Yo no te estoy diciendo que te sometas a un jefe así, porque todo tiene su límite. Tampoco estoy diciendo que te sometas a un pastor manipulador, porque es el ungido de Jehová. Entonces yo no debo de decir nada. Yo no estoy enseñando eso. Yo no estoy diciendo que te sometas a un pastor manipulador que solo quiere abusar de tu fe y te saca el dinero, etcétera. Lo que estoy diciendo es que mientras ninguna de estas autoridades te obligue, nos obligue a violar los principios de la máxima autoridad, mientras no se metan con la conciencia personal, nosotros debemos respetar a cualquier autoridad en funciones. Y cuando haya abuso de autoridad, que las hay, ¿a poco los policías no abusan de la autoridad? Y también los agentes de tránsito, algunos abusan de la autoridad. Te pasas el alto, ok, te agarraron, entonces dicen, pues hay un billetito de a 500, porque la multa te sale en 1000 y feria. Es más, yo ni sé, porque yo no tengo broncas de ese tipo. Ya hablaremos luego de eso, de que la ley está dada para contrarrestar a los rebeldes. Si tú no eres rebelde, no tienes problemas con la ley, con ninguna. Nunca vas a tener problemas, porque obedeces. Entonces, mientras ninguna de estas esferas de autoridad te obligue a violentar tu fe y tu creencia, los principios de Dios, hay que cuadrarse, hermanos.
Y si el presidente municipal es un corruptazo, o sea, todo el mundo sabe que se roba la lana de los pobres y que la carretera de Puerto Vallarta y que no sé qué, desde que yo era niño están construyendo la autopista a Vallarta y todavía no la terminan. Ya me hice viejo y no sé si la veré terminada. Siempre se han robado el dinero. Bueno, si se lo roban, ellos le van a dar cuentas a la máxima autoridad, ¿sí o no? Pero si esa misma autoridad me dice, ponte un cubrebocas, y si yo digo, usted me dice a mí que me ponga el cubrebocas y usted se roba esto, usted no hace esto, no me lo pongo, ¿estoy bien o estoy mal? Mal. Porque lo que debemos respetar es la investidura en todo aquello que tenga que ver con el bien común de la ciudadanía. A veces los hijos, los jóvenes nos preguntan, pastor, ¿qué hago? Mi papá me dice que me ponga a lavar los trastes y eso es de mujer. Ay, no seas misógino, joven. ¿Cómo que es un trabajo de mujer? ¿Quién te dijo? Yo a veces le entro a la lavadera también. Pues ¿cómo? Pues es ayudar ahí. No, pero que quién sabe qué, que eso es de las mujeres. No, sométase, ¿sí o no? No tiene que ver nada con tu fe. Tienda la cama. Y luego, no, que la tienda mi hermana. ¿Y por qué tu hermana? Si tú te acostaste ahí. Y tu mamá llega y dice, tienda la cama, hija o hijo. No, que quién sabe qué. Y luego, pastor, me tengo que someter. Claro que te tienes que someter. Por supuesto que te tienes que someter. Y honrar y respetar esa autoridad. Y si te pasaste el alto y llega el agente y te dice, te voy a poner, no, mejor le doy un billete, no, le voy a dar la multa, porque no todos son corruptos. Hágame la multa, ¿cómo no? Y ni modo a pagar. Síguete estacionando ahí donde es exclusivo para los de capacidades inferiores. 7,000 pesos la multa. Es que yo tenía prisa. No hay justificación, hermanos, mientras no se metan con la fe. Entonces, así lo entendieron los hombres y las mujeres de la Biblia. Así debemos entenderlo nosotros también. ¿Sí o no? Y termino. Hoy me pasé ya unos minutos, pero 2 de Pedro 2:9, nada más es lectura. Así lo enseñó Pedro también. Nada más es lectura. 2 de Pedro 2:9. Sabe el Señor liberar de tentación a los piadosos. O sea, los que respetan la autoridad de Dios. Sabe librar, los cuida. Y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Los injustos son los rebeldes. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Significa las autoridades. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Potestades superiores significa autoridades. Mientras que los ángeles, y los vuelve a citar, es tremendo. Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Nunca Dios va a justificar la rebelión contra ninguna autoridad, hermanos. ¿Qué hace Dios cuando alguien se pone rebelde y no quiere? Lo deja. El hijo pródigo estaba rebelde, ya me va, dame lo mío. Y el padre no se hincó, ay, no te vayas, hijo mío. Me duele mucho en mi corazón, adiós, hijo. No podemos obligar a nadie, es una decisión personal. Y yo decido ser lo más respetuoso de las autoridades. Es una decisión mía personal. He tomado esa decisión de hace tiempo. Cuando inició Casa de Oración, que Dios nos llamó para iniciar Casa de Oración, mi pastor no me trató bien, me despreció, bueno, muchas cosas. Pero gente con mucho entendimiento me dijo, Chuy, nunca se te ocurra rebelarte al pastor.
Está equivocado, no tiene la razón, pero nunca te le pongas al... Mire, hermanos, ganas no me faltaban, pero por la gracia de Dios pude guardar la compostura y nunca me le puse al tiro. Y Dios ha bendecido nuestro ministerio. Conozco a otros que sí lo hicieron y terminaron mal. Creamos lo que la Biblia enseña, ¿no? Enseñemos lo que la Biblia enseña y vivamos como los primeros cristianos, con ese entendimiento. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque estás añadiendo a nuestro entendimiento y a nuestro conocimiento para tener una mejor relación entre nosotros mismos y sobre todo contigo, Señor. Gracias porque entendemos que tú has establecido toda autoridad y ha sido dada por ti y merece honra y respeto a pesar de que quizás no estén ejerciendo su autoridad de manera espiritual o bíblica. Es la investidura lo que debemos de reconocer y no los hechos personales. Aunque tienen impacto, sí, pero así como David, que no se atrevió algo, el Espíritu Santo le mostraba cosas ahí en su intimidad contigo, que llegó a esa decisión: líbreme, Jehová, de rebelarme contra la autoridad, y menos de asesinar al rey. Ayúdanos, Señor, a entender más sobre este tema para honrarte a ti, Señor, que eres nuestra máxima autoridad. Nos encomendamos a ti, toda injusticia la encomendamos a ti, todo abuso de autoridad lo encomendamos a ti, sea en la familia, sea en el gobierno, sea el presidente de colonos, lo que sea. Lo dejamos en tus manos, Señor. Tú eres el Dios de toda justicia y obras a favor de tus hijos. Y a veces no, a veces permites la injusticia, como en el caso de Jesús. Injustamente fue llevado a la cruz, pero él no se levantó ni contra la autoridad de Pilato, porque toda autoridad tiene un propósito, que es lo que ignoramos, Señor. Ayúdanos a entender, danos sabiduría, en el nombre de Jesús.